Muy bien. Muchas gracias, José Miguel. Yo no he parado de tomar notas. En todo caso, me consta que va a haber una news con el resumen de todo, con independencia de que habrá también la posibilidad de acceso a esta magnífica presentación. Yo no traigo presentación y vengo a hablar de la visión jurídica de la ética o el papel de la ética en la gestión del riesgo y la perspectiva jurídica de este tema. Decir fundamentalmente, afirmar prácticamente, yo como inicio, algo que considero que es muy importante, y es que al final tenemos que tener en cuenta un principio fundamental: el incumplimiento ético sale caro. Y sale caro no solamente desde el punto de vista de lo que sería la factura en el juzgado, la factura de los incumplimientos éticos que devienen en incumplimientos de carácter contractual y que al final suponen indemnizaciones, recargos punitivos de la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros, por ejemplo, sino fundamentalmente, y con independencia de esa perspectiva estrictamente económica, la perspectiva reputacional. La reputación, analistas, queridos amigos, analistas expertos en gestión de riesgos, es el riesgo de los riesgos y probablemente lo que más preocupa a las organizaciones, a las administraciones públicas, a los políticos, a los profesionales en general. Ese riesgo de los riesgos hace que una tacha en lo ético puede pasar factura en los resultados económicos de una organización. Bueno, quería empezar con esta afirmación rotunda, un tanto de forma divergente a lo que José Miguel ha dicho. La ética no tiene certezas, pero alguna tiene. Alguna tiene y podemos constatarlas empíricamente. Yo hablaré de 4 cuestiones fundamentales. En primer lugar, hablaré de las concomitancias o las relaciones o el papel en definitiva de la ética en la gerencia de riesgos, pero también hablaré de la diferencia de moral ética aplicada a la gestión de riesgos. Hablaré también de cuáles son las obligaciones éticas más importantes para los agentes que están implicados en la gestión de riesgos, diferenciando entre unos y otros, haciendo hincapié en el último documento que es el documento de conducta o el protocolo de conducta o el código ético de la Confederación Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos, para terminar con probablemente algunos dilemas éticos que, abundando en los que ya José Miguel ha planteado, pues sin duda nos pueden hacer pensar sobre esa primera reflexión que ha partido de una afirmación: esto sale caro, la factura es cara, y la factura cara también tiene un precio que se trata de gestionar. Bien, desde el punto de vista de cuál es el papel, en primer lugar, de la ética en la gerencia de riesgos, a mí me gustaría recordar que ética y gestión de riesgos tienen ADN bastante parecido en lo que se refiere a su finalidad. Recordemos que la finalidad del proceso de gestión de riesgos es la protección de los activos materiales, inmateriales y personales en la posición óptima para desempeñar los objetivos de sus destinatarios, que son las organizaciones, y en este caso van desde empresas privadas, que serían el ánimo de lucro con respecto al principios éticos, principios deontológicos, principios contractuales, principios de legalidad. En las administraciones públicas, 3/4 de lo mismo.
su objetivo fundamental es la prestación de servicios públicos, que no se nos olvide, de calidad, con respeto a estos principios que me he referido respecto a las empresas privadas. En los profesionales sería 3/4 de lo mismo, es decir, lo mismo, pero dirigido a la prestación de los servicios de carácter profesional. Y si hiciéramos aterrizaje en una de estas empresas, y en este caso en las entidades aseguradoras, rápidamente tenemos que torcer el gesto y girar el cuello hacia el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro, donde nos dice cuál es el objeto del contrato de seguro: la prestación económica o bien la prestación de servicios. Por lo tanto, contrato de carácter mercantil, de prestación económica y de prestación de contrato de servicios, con algunas diferencias a lo que sería el contrato de apuesta, aunque a veces le parece mucho. Como bien ha señalado anteriormente José Miguel, esas diferencias se ubican fundamentalmente en la existencia de un daño, aunque efectivamente ya hay pólizas de servicios estrictamente, y hay pólizas donde se ha hecho un artificio o una estructura jurídica capaz de disfrazar en definitiva lo que es ese artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro. Por lo tanto, en la finalidad se encuentran ambos campos, la ética y la gestión del riesgo. Pero como yo tengo que desarrollar aquí el aspecto jurídico, tengo que dar facilidades de comprensión de todo esto. Y propongo las siguientes. Imaginaros 4 columnas, 4 pilares, sobre los que se basa fundamentalmente el esqueleto de la estructura obligacional de una organización. Los antiguos codificadores del siglo XIX los expresaron perfectamente. Los códigos napoleónicos recogieron esa tradición del derecho romano cuando nos hablan de 4 fundamentales obligaciones. Las primeras, el primer pilar sería las obligaciones de carácter voluntario. Pacta sunt servanda, decían los romanos. Se compromete la organización, el profesional, la administración pública, la entidad aseguradora, porque quiere y da un paso adelante. Y ese compromiso debe tener unos mínimos requisitos. En esa columna, primera fundamental, el primero de los indicadores a tener en cuenta es el indicador ético. El indicador ético nos habla, como luego veremos, de ser mejores, de hacer el bien, a diferencia del indicador moral, que hace referencia a usos comúnmente aceptados, pero muy influidos por las variables, por las condiciones del mercado, e igualmente muy influidos por las circunstancias de lugar y tiempo, y los juicios de valor que se generan a partir de los mismos. Digo, por tanto, la ética, y luego volveremos sobre el concepto de la ética y su diferencia con la moral, porque es el primero y el más fundamental. Tal es así que yo diría que la ética es como un suero que penetra en todos los poros de la actividad de la organización privada, de la administración pública, de las empresas profesionales o los profesionales, ejercicio de la actividad profesional, de todo absolutamente. Volveremos sobre ello. Después de la ética tendríamos otros principios voluntariamente asumidos. Podríamos hablar perfectamente de la responsabilidad social corporativa, que aparece en definitiva a partir del año 2000 con el Global Compact en Naciones Unidas, esas más de 260 multinacionales que firman esos acuerdos de Global Compact. Acuerdos que son voluntariamente asumidos por las organizaciones y que les obligan por la teoría de los actos propios.
desde el punto de vista jurídico, a mantenerlos, a sostenerlos. ¿Y con quién les obligan? Con los grupos de interés, esos stakeholders que van a estar implicados en determinados 3 ejes que todos conocemos perfectamente. Derechos humanos, primero, y sociales. Segundo, derechos económicos. Y tercero, derechos medioambientales. Por tanto, conjunto de obligaciones voluntariamente asumidas con los grupos de interés respecto a esos 3 ejes que deben de ser mantenidos con el tiempo. Después de la ética y la responsabilidad social corporativa, que en definitiva nos está hablando ambas cosas de la necesidad de disponer de sistemas por el que las organizaciones sean dirigidas y controladas conforme a unas reglas óptimas de cumplimiento ético y legal en sus relaciones no solamente con el cuerpo directivo, también con los accionistas y con todos esos grupos de interés o partes interesadas. Podríamos hablar de los códigos deontológicos. Estos ya afinan mucho más, pues no en vano están hablando de obligaciones descendiendo al campo de cada una de las actividades o sectores de actividad económica o profesional. Y finalmente estaríamos hablando de los contratos y de los cuasicontratos. De los contratos y de los contratos nacen obligaciones que han de ser bilaterales, que deben de tener una compensación, que en la prestación de su consentimiento debe darse todos los requisitos necesarios para que sea válido y no sea nulo, total o parcialmente o anulable. Véase las últimas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de productos financieros de entidades bancarias. Como el Tribunal Supremo Sala Primera ha tenido que venir a poner un poquito de orden en cláusulas abusivas, inentendibles para el consumidor medio, y la más reciente, por cierto, la de las cláusulas multidivisas, que estaba siendo objeto de sentencias para todos los gustos en las audiencias provinciales. Así pues, ética, responsabilidad social corporativa, códigos deontológicos, contratos con relaciones de carácter bilateral y cuasicontratos. No lo expliqué. El cuasicontrato nos habla en definitiva de la expectativa del contrato, de las obligaciones que nacen por las puras relaciones cuando se crean expectativas que no pueden ser salvajemente anuladas o rotas sin una explicación lógica. Esos cuasicontratos generan igualmente la obligación de resarcimiento. Ya tenemos la primera columna, importantísima, obligaciones voluntarias. La segunda serían las obligaciones de carácter extracontractual. Y podríamos hacer una auditoría de una empresa siguiendo perfectamente las 4 columnas. Y en estas encontraríamos desde la responsabilidad civil de explotación patronal derivada de accidente de trabajo, enfermedades profesionales, productos para fabricantes e importadores en el seno de la Unión Europea, según la directiva del año 1985, en España el Real Decreto Legislativo 1/2007 de productos defectuosos, libro tercero, Ley General de Consumidores y Usuarios. Pero podríamos hablar también de administradores y directivos de sociedades de capital y su responsabilidad civil. Curiosamente, un lugar donde todo el mundo vuelve a girar el cuello diciendo: ah, esto va a ser un error de gestión involuntario, porque si es voluntario está excluido del seguro, ¿verdad? Aunque quien ejerce la acción directa, el artículo 76, sabe que tarde o temprano por esa vía podrá pedir la responsabilidad civil también de la entidad aseguradora, aunque no esté y sea contrario al artículo 19 de dicha ley de contrato de seguros y no esté cubierto por el seguro el hecho malintencionado o doloso. Y así el resto de las obligaciones de carácter extracontractual que también obligan a la empresa. Muchos de estos son objeto de aseguramiento.
Antes me ha gustado mucho la expresión que decía José Miguel, cuidado, no podemos, incluso la apunté literalmente, la sociedad, perdón, cuando dice el asegurador tiene más ventajas, la asimetría de información, cuando dice que no se pueden, no podemos saber todo con pleno conocimiento sobre el riesgo, es cierto. Por eso siempre partimos del 1 y no del 0 en muchas de las valoraciones. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, el seguro de responsabilidad civil de carácter extracontractual o en otros casos de carácter contractual, las RCs profesionales, no cubren todos los riesgos, con lo cual hay una retención muy potente del riesgo por parte del asegurado, bien en franquicias, bien en exclusiones expresas, bien en límites y sublímites de sumas asegurados, bien en definitiva en lo que son exclusiones, ámbito temporal y ámbito territorial. Nos queda la tercera y la cuarta, el tercer y cuarto pilar sumamente importantes. El tercer pilar nos hace referencia a lo que sería estrictamente el cumplimiento normativo. Fíjense o fijaros cómo al principio en el primero decíamos, bueno, los compromisos de responsabilidad social corporativa, esos principios y esos indicadores que podemos verlos en las memorias de GRI 4, Global Reporting Interactive 4 de las grandes organizaciones, son exigibles ciertamente, pero son todo obligaciones voluntarias. ¿Qué pasa entonces con las obligaciones estrictamente legales? Bueno, tienen una gran concomitancia igualmente con el mundo de los riesgos y con el mundo también del aseguramiento, en tanto en cuanto véase que cualquier analista de riesgos lo primero que probablemente tendría que analizar es revisar y tener muy claro esa larga lista de 800, más de 800 actividades sujetas a seguros obligatorios de responsabilidad civil que existen en el mercado español. Son muchas, tantas que el Consorcio de Compensación de Seguros, a pesar del mandato de la LOSEAR y la ROSEAR, el reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación y Supervisión de Entidades Aseguradoras, pues no termina de hacer, porque esto parece algo muy largo, ¿no? Llegar a tantas actividades. Quiero decir que el consorcio tiene ese mandato de carácter legal. Y quiere decirse también que cuando hablo con el consorcio me hablan también de las dificultades que tienen para saber cuáles son esos seguros obligatorios. Pero es que cualquier actividad de cualquier sector está regulada, súper regulada en España. Pensemos, por ejemplo, un mundo de la hostelería, un simple chiringuito en una playa tiene una regulación específica de tratamiento de alimentos, manipulación de alimentos, de permisos en materia de derecho administrativo para licencia de apertura, un montón de requisitos de carácter legal que esa empresa va a tener que hacer frente. Bien, también la administración está sujeta al derecho y ahí, por tanto, nace el derecho administrativo como una forma de poder controlar la actividad de las administraciones públicas y también los profesionales han de estarlo, en actividades, en definitiva, más o menos reguladas. Y finalmente, la última columna, que es probablemente de las que se han puesto más de moda en los últimos tiempos, y me estoy refiriendo al llamado compliance penal del artículo 31 bis del Código Penal. Como es sabido, el día 23 de diciembre del año 2010 entró en vigor la reforma del año 2010 con 6 meses previo de periodo de vacatio legis de lo que sería el artículo 31 bis, que por primera vez en la historia de España hacía ya responsable penal a las personas jurídicas. Entonces, aquel artículo 31 bis del Código Penal, en ese mes de diciembre del 2010, tenía unas causas de inimputabilidad, entre las que estaban las administraciones públicas, las sociedades públicas, estaba, por ejemplo,
también los sindicatos y los partidos políticos. Una reforma posterior del ministro Gallardón, promovida por él, no sabemos si esto le costó o no le costó algún dolor de cabeza, hizo que se excluyera de esa causa de inimputabilidad a los partidos políticos y a los sindicatos. Y luego, posteriormente, la reforma del Código Penal del año 2015 introdujo en el artículo 31 bis la posibilidad por primera vez de poder invocar en la defensa de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica la existencia de tener un sistema de corporate governance penal, es decir, de prevención y control de riesgos penales en el seno de la organización. Una medida que en principio iba a ser obligatoria en el Código Penal, pero en el mes de diciembre de 2014 Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular sacaron de la reforma esa obligatoriedad que haría que cualquier administrador de cualquier sociedad de capital estaría obligado a tener obligatoriamente, igual que tiene un sistema de protocolo de compliance en materia de protección de datos, pues tenerlo igualmente en materia de prevención de delitos de carácter socioeconómico o delitos asociados al artículo 31 bis del Código Penal. Pues bien, la reforma última de 2015 sale coja, pero el sentido común y el buen hacer profesional o lex artis ad hoc del gerente de riesgo nos dice: hágase un sistema de prevención y control de riesgo penal, porque si lo hacemos seremos mejores. Es decir, si cumplimos con la primera columna, tenemos criterios exigentes en lo ético, en lo deontológico, compromisos de responsabilidad social corporativa, hacemos auditoría de cómo son los contratos, tratando de evitar esas asimetrías en la justa reciprocidad en las prestaciones, si además cumplimos y tenemos prevención de riesgos de carácter extracontractual, si además tratamos de cumplir al máximo con las exigencias legales y administrativas y finalmente tenemos un sistema de compliance penal, hacemos una buena gestión del control de riesgos en el ámbito jurídico y nos sentimos a gusto en ese fluido global de la ética. Siempre mejorable, claro que sí. ¿Y cómo se podrá mejorar? En algo que ustedes van a poder o que vosotros podréis ver en la ponencia escrita. Yo escribí una ponencia extensa de casi 20 folios sobre esto porque me gusta escribir y me fija mucho las ideas. Y hago digamos un esbozo de cómo sería un sistema desde el punto de vista metodológico, no solamente auditoría ética en las organizaciones, que es algo que se echa mucho en falta, sino un sistema de cumplimiento ético en las organizaciones, con todo su proceso. De nada sirve estas reflexiones si no nos ponemos en marcha, por los motivos que queramos, porque nos resulta útil, económico o simplemente nos conforta y queremos hacerlo. Está muy bien, pero de nada sirve. Y ahí lo que he planteado ha sido un modelo a seguir. Bien, he de ir más rápido en mi exposición. La segunda parte de mi exposición, pues a lo mejor debía haber sido la primera, pero no quería dar yo el tostón en algo que parece tan fácil de entender y en la que profesores de ética y pues seguramente lo van a desarrollar mucho mejor. Pero ya José Miguel ha hecho hincapié en este tema. Cuando hablamos de ética, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué diferencia hay entre la ética y la moral? Anteriormente definíamos la moral como conjunto de normas comúnmente aceptadas basadas en usos que imperan a tenor de juicios de valor influidos por variables muy diversas, circunstancias de lugar, tiempo, tendencias, incluso modas. Hemos visto esas personas de África en una exposición universal siendo expuestas ante millones de personas. Esto sería inadmisible.
hoy por hoy, como decía bien José Miguel, como es inadmisible ver un documental con seres humanos víctimas que han sufrido dolor corporal. Lo estamos viendo, lo vimos en el 11M, los atentados de diciembre del 2001, o en el 11M aquí en España. No veíamos estas imágenes. ¿Por qué? Porque los códigos morales van cambiando, también en la comunicación. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a mí que me encanta el mundo de del conocimiento, es decir, de la inteligencia humana y el marketing o neuromarketing y los límites del neuromarketing. Antiguamente veíamos imágenes subliminales que, si te ponías a verlas, decía, mira, aquí hay un falo o hay no sé qué, ¿de acuerdo? Y tú decías, bueno, espérate, porque me lo estás diciendo, pero no había caído. Esto está prohibido, porque los códigos éticos actuales del neuromarketing y del marketing en general lo tienen vetado. Esto cambia, y por eso la moral es cambiante en función de las circunstancias, lugar y tiempo. Pero la ética realmente crea espacios de justicia y libertad, que es algo tremendamente más profundo. Y esos espacios son los espacios de Séneca, de los pensadores, de los filósofos, del seguro también. ¿Y por qué del seguro y de la gestión del riesgo? Hace poco a una entidad aseguradora, hablando de las bondades de la gestión del riesgo, le decía, mira, si tus asegurados, que son grandes riesgos, practican la gestión del riesgo, están haciendo el bien, porque están persiguiendo finalidades que son las mismas de la ética, y están haciéndonos a todos mejores, y están creando espacios de justicia y de libertad. Todo esto está en la ponencia escrita, con lo cual espero no cansar demasiado a los aquí presentes. Tercer punto de mi ponencia: ética y gestión de riesgos y modelos de ética. Bien, en este sentido pensamos que podía ser de utilidad, aunque yo creo que no se ha podido poner finalmente en este panfletillo que tenemos aquí a modo de pequeño paper o muy rápido o resumen de lo que estamos hablando, pero nos parece muy interesante un vistazo a los códigos de conducta de toda índole. Particularmente, y en la medida en que estamos en un foro de gestión de riesgos, quisiera hacer referencia al código ético y a las obligaciones que yo creo que son importantes desde el punto de vista del gestor de riesgos. Bueno, lo primero que tengo que decir es quiénes están implicados con esto, aunque ya se ha enumerado con anterioridad por parte de José Miguel. ¿A quién afectaría un código correcto desde el punto de vista ético en materia de gestión de riesgos? Tengo el gusto de enumerarlos. Primero, a la propia entidad aseguradora, en cumplimiento de los mandatos de la Directiva Solvencia II, pero también en cumplimiento de cómo se han recogido esos mandatos en la LOSEAR, Ley de Ordenación y Supervisión de Solvencia de Entidades Aseguradoras, especialmente en su pilar primero cuantitativo, pues lo que pretende y persigue es que las entidades tengan suficientes recursos económicos para hacer frente a las obligaciones que nacen de los contratos de seguro, y también, naturalmente, del pilar segundo, que hace referencia a los criterios cualitativos, en los que de forma expresa se hace referencia a la gestión de riesgos. No es ajeno, no lo es la ética a la gestión de riesgos, y quien lo afirme es tonto y es bobo y está tirando piedras a su tejado, ¿de acuerdo? Es así, pero por mandato de Solvencia II,
y por mandato de la LOSEAR, que en su tercer y último pilar también nos habla de la honorabilidad de los administradores directivos de esas entidades aseguradoras. Por lo tanto, entidad aseguradora, atento a los criterios éticos de gestión de riesgos. Segundo, al asegurado, naturalmente, que es quien soporta los riesgos. Y quisiera hacer mención a los dilemas éticos que se plantean a los asegurados y a los gestores de riesgos dentro de las organizaciones aseguradas en relación con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. Algo que me parece fundamental en todo esto, y es el principio de fidelidad en la declaración del riesgo. Hay que decir la verdad a las preguntas que plantee la entidad aseguradora cuando se trate de un seguro en masa, pero cuando se trate de un gran riesgo hay que ser transparentes y decir las fortalezas y decir igualmente los puntos débiles. No mentir, nunca jamás, en cuestiones que ponen, que sirven para establecer el precio del seguro, pero en cuestiones que sirven para que el asegurador preste el consentimiento a la hora de suscribir un contrato u otro. También, tercero, a los distribuidores, y hablo de los corredores de seguros, hablo de los agentes, pero también de la venta directa y también de banca seguros, y naturalmente agentes vinculados y agentes afectos o agentes exclusivos. Todo distribuidor de seguro, y ahí tenemos la directiva que debe de ser aplicada en España en febrero del 2018 y que no vamos a poder aplicar porque llevamos un retraso considerable, porque no ha ido al Consejo de Estado ese anteproyecto de ley elaborado y que es público por la Dirección General de Seguros y el Ministerio de Economía. Pues bien, el distribuidor también tiene que cumplir con las obligaciones que van a nacer hoy del 42.5 de la Ley de Mediación, en el futuro será el artículo 49 del actual anteproyecto de Ley de Mediación. Análisis objetivo del riesgo, con las exigencias y necesidades del asegurado, dice así en la versión antigua y en la versión moderna. Con transparencia y con un montón de información, el distribuidor llevará a cabo su función. Y finalmente, otros profesionales que han de cumplir esas obligaciones. Pero decía que FERMA nos habla de 4 principios que voy a recordar fundamentalmente y que podrán ser objeto, porque lo que hemos hecho desde AGER ha sido traducir el texto del inglés al castellano, pues con una traducción corregida al ámbito más profesional, si queréis, que el meramente literal. El principio de la primera de las obligaciones habla de integridad. ¿Qué narices es la integridad para FERMA? Curiosamente, el principio de integridad es el que le da más importancia de los 4, como vamos a ver. Ese principio de integridad habla no solamente de cumplimiento de carácter normativo, al que hemos hecho referencia en el tercero de los pilares, el primero el voluntario, el segundo extracontractual, el tercero el legal, ese es el tercero, sino también hace referencia a los siguientes indicadores: justicia y fiabilidad. ¿Me permitís que hablemos de justicia? Es un término que normalmente no se habla. ¿Recordamos el concepto? Dar a cada uno lo que le corresponde. Fijaros qué sencillo es. A cada cual le corresponde algo. Recuerdo esto porque a veces conceptos muy básicos se nos olvidan. ¿Podemos hacer justicia a diario? Sí, muchas veces si hacemos bien nuestro trabajo. Si damos a cada uno lo que le corresponde, si no entramos en esferas que no nos son de nuestra competencia, ¿de acuerdo? Si cumplimos adecuadamente, no solamente con la legalidad, sino con la exigencia ética en cada caso concreto. ¿Y qué sería dar a cada uno lo que corresponde? Pues un montón de cosas que ya ha dicho José Miguel y que aplaudo y suscribo.
trato igualitario en la raza, en el género, en la orientación sexual, en la orientación religiosa, en la edad, en la discapacidad y, ¿por qué no?, en la obesidad. No lo había puesto. Obesidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si hacemos un trato discriminatorio, no estamos siendo justos. Estamos haciendo uso de esa asimetría de la información. ¿De acuerdo? Y fiabilidad, fundamental. Nos decía don Joaquín Garrigues, el contrato de seguro terrestre, magnífico, 1983, la última edición. Él mismo se editaba sus propios tratados de derecho mercantil, 26 tratados, y este memorable nos recordaba Garrigues, don Joaquín, el maestro, que falleció en el 84, lamentablemente, nos decía, el contrato de seguro es un contrato de buena fe, y nos recuerda, nos dice ya en el 83 y anteriormente, fiabilidad, buena fe antes de la suscripción, para que el consentimiento no esté viciado, porque nadie tiene que engañar a otro. Segundo, en la suscripción del contrato y a continuación en la tramitación de los siniestros que vengan después de esos daños a los que se hacía referencia anteriormente. Por lo tanto, fiabilidad. Todas estas cosas no las dice, obviamente, el código, que es muy cortito, pero me encanta basarme en el mismo. El segundo de los principios es la profesionalidad. Dice que han de cumplirse las obligaciones profesionales. ¿Me permiten que las recordemos? Son comunes a todos los que estamos en esta sala. ¿Las revisamos? Vamos con ellas. No están en el código. Estas son de cuño propio. Yo no he participado en esta elaboración, sí lo hizo Marisa Torrenciso, miembro de la Junta Directiva de AGERS y vicepresidenta de FERMA, en representación de AGERS y de España en este caso. Son 4 obligaciones fundamentales que me permito recordar aquí a todos los presentes. Primera, secreto profesional. El secreto profesional implica el deber del gerente de riesgos, el deber del suscriptor, el deber del distribuidor, del mediador, de todos los agentes implicados en la gestión de riesgos con una visión 360 grados del ERM, Enterprise Risk Management, de decir, oiga, mire, todo lo que conozco, lo conozco por razón de oficio y entonces debo guardar secreto en relación con ello. ¿Cuáles son los grandes problemas del secreto profesional en España? Está contenido en la Constitución española como tal, en su declaración, pero como el derecho de huelga no está desarrollado en una ley orgánica, con lo cual ahí sí que se producen enormes asimetrías y muchos problemas a la hora de manejar esta obligación de carácter ético. ¿De acuerdo? Deber de secreto profesional significa mantener silencio, no solamente no divulgar las cosas que se conozcan por razón oficio en los medios de comunicación, sino también no divulgarlo en casa, o si se habla desde el punto de vista docente sin decir quién es el del caso, etcétera, etcétera, salvo que sea público la noticia. Segunda obligación, la más importante desde mi punto de vista, el deber de información. Para cumplir el gerente de riesgos, bien si es interno de una organización, bien si es externo, bien si es un corredor de seguros, bien si es un asegurador respecto de sus asegurados por la transparencia y el deber de información y de las competencias que vienen con la nueva ley de distribución. Para cumplir con esto, lo que hay que hacer es cumplir con otro deber previo que se llama deber de diagnóstico. El deber de diagnóstico implica identificar, analizar y evaluar el problema, tomar medidas para su control y, tercera fase, medidas también en el ámbito económico para su financiación y establecer un sistema de retroalimentación que permita que todo eso esté fluido tiempo por tiempo. ¿Qué tiene que hacer el gerente de riesgo? Informar, naturalmente, de cuáles son los pros y los contras de los riesgos detectados.
para que la organización tome sus decisiones mediante sus órganos de representación o de administración, y que incurran o no en su responsabilidad, eso ya es otra cuestión. Pero lo que sí tiene que hacer el gestor de riesgos es informar adecuadamente. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que para hacerlo adecuadamente, entonces tendrá que hacer el diagnóstico correcto. Cuidado con el diagnóstico. Un simple error o un dato mal introducido en el diagnóstico puede hacer que el sistema de control y el sistema de tratamiento financiero y de administración del riesgo se venga abajo. Porque si hemos fallado en el diagnóstico, difícilmente podremos informar bien y poder hacer una correcta gestión de riesgos. Tercera obligación, ya nos hemos referido a ella anteriormente de forma implícita, es obrar en favor de la organización. Luego volveré sobre ella, que es el principio de fidelidad. Obrar en favor de la organización por parte del gerente de riesgos y con respeto a principios éticos significa que pueden surgir conflictos de interés para el gestor de riesgos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver luego cómo Ferma resuelve ese conflicto de interés. Y en la cuarta obligación es con arreglo, obrar profesionalmente con arreglo a la lex artis ad hoc. ¿Qué es la lex artis ad hoc? Concepto que fue utilizado por primera vez por don Luis Martínez Calcerrada en sentencia, siendo él magistrado de Sala Primera del Tribunal Supremo y siendo él catedrático de Derecho Civil durante muchos años. Bueno, pues es la adecuación del acto profesional a la técnica normal requerida. Este concepto no es mío, es de don Luis Martínez Calcerrada. Adecuación del acto normal a la técnica normal. No se le pide al gerente de riesgos que sea Superman o Superwoman, y no se le pide al auditor del proceso ético o al encargado de cumplimiento del proceso ético o de implementación del proceso ético que cumpla, que sea eficaz al 100%. Se le pide un cierto grado de diligencia, primero de conocimiento de todo lo que estamos hablando hoy en esta sala y segundo de implementación. Idea, diseño, exposición del diseño, implementación, revisión de todo el proceso. Como no tengamos esto claro, nos caemos con todo el equipo, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero no ser nada eficaces. Así pues, lex artis ad hoc, adecuación del acto profesional a la técnica normal requerida, lo cual implica muchas veces también cuidado, medios adecuados, como pasa en la medicina. Si no tenemos los medios de diagnóstico, si no tenemos los medios para operar, difícilmente vamos a poder hacer bien el trabajo. Todo eso no está en lo de Ferma, pero si han estado atentos, lo podrán leer en la ponencia y sin duda pues habrán tomado sus notas. Tercer principio de Ferma, confidencialidad. Bueno, ya hemos hablado de ello, pero resaltar respecto de la confidencialidad que el propio código de Ferma dice, cuidado a los conflictos de interés, porque por ser oscuro, no ser transparente, bueno, podemos estar cumpliendo con los objetivos de la organización, pero a lo mejor estamos engañando a la gente. Yo he visto muchas licitaciones de contratos de seguros donde sabía más la entidad aseguradora que lo que le decía el propio asegurado. ¿Por qué? Simplemente abriendo el periódico, porque era público y notorio los procedimientos que tenía ese asegurado. Y me dice, oiga, ¿y dónde están esas diligencias de la Audiencia Nacional? Usted no me las pone en la contestación al checklist. ¿Por qué no me las pone? Está cometiendo una falsedad. Pretende quizá que preste mi consentimiento sin los requisitos necesarios. Y finalmente la fidelidad, que es algo de lo que ya hemos hablado. Es decir, la fidelidad es obrar para el interés de la organización, allí donde el gerente de riesgos esté, que la organización una vez será la entidad aseguradora, otra será el
el corredor, otras veces será el asegurado. Muy bien. Pero esto tiene límites, claro que tiene límites, las líneas rojas de los principios éticos y jurídicos, lo cual nos vuelve a llevar al problema del conflicto de intereses. Conflicto de intereses que se produce cuando hay un interés principal, que es el de la organización, y así se señala en el código de Fermat, y hay un interés secundario. Y mira tú por dónde. A lo mejor el gerente de riesgos opta no por el interés que es el idóneo con arreglo a unos criterios éticos, sino el suyo particular. No el interés del asegurado o del cliente, sino el suyo particular. Pues bien, si Fermat nos dice que hay que ser fieles al interés de la organización ante el conflicto de interés, ¿qué nos dice Fermat? Ante el conflicto nos dice de forma expresa declinar la actividad, cesar en la actividad. Porque esta es una cuestión básica. Oiga, yo soy un abogado para ser colaborador necesario de no sé qué delito económico, pues no. Yo soy un actuario para fingir unas secuelas que no son tales, pues no. Decía al principio, ya estoy llegando a mi tiempo, se aproximan ya mi hora, que tengo aquí unos dilemas éticos que solamente voy a enumerar. Ya he enumerado los del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguros para los asegurados, pero me gustaría mínimamente enumerar algunos de ellos que son de un cierto interés. Por ejemplo, dilema ético se produce en relación con el artículo que permite tachar a los peritos en los procesos civiles de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando estos tengan interés. Bien, no hacen uso de esa tacha muchas veces las partes demandantes cuando las entidades aseguradoras plantean sus informes periciales, pero podrían hacerlo, sobre todo y cuando, como en algún caso, el perito solamente trabaja para esa entidad aseguradora. Y para colmo, imaginar que no solamente trabaja para ella, sino que además es una operación vinculada de la entidad aseguradora, es decir, es propietaria la propia entidad aseguradora. O, por ejemplo, el tomador impropio en el seguro colectivo de responsabilidad civil, aquel mediador de seguros que comparte con el auxiliar de la mediación el corretaje. Pero mira tú por dónde el auxiliar de la mediación es igual a un colegio profesional que se lleva la mitad o 3/4 partes del corretaje y es un tomador del seguro impropio que además es auxiliar de la mediación y cobra corretaje de los asegurados. Bueno, y me señalan la hora. Solamente una anécdota. Porque si queréis os cuento un montón de ellas más. No las he puesto en la ponencia, porque me parecían muy duras algunas de ellas, incluso las de los abogados que intervienen en los procesos. Estaba la semana pasada, ¿dónde estaba yo? En Vitoria, en un congreso de RC, de Asociación de Abogados Expertos en RC, y en el desayuno del hotel dije, oye, la semana que viene tengo que hablar de dilemas éticos en UNESPA, en la sala de UNESPA, en un foro que es de actuarios y de gerentes de riesgos. ¿Me podéis decir alguno? Y entonces, algo así como la generalidad del salón giró el cuello y algunos hacían. Nada más, amigos. Gracias por la atención.